Y bienvenidas a la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Agradecemos la asistencia y participación de Agrupación de Silentes Nayarit, Asociación Civil, a través de su presidenta Graciela Cancino. Asimismo, de la Organización de Discapacitados del municipio de Jalisco, a través de su presidente José Noé García. De la misma manera, a la Federación Discapacitados, Asociación Civil y a su presidente Ángel Macías Gómez. También a la organización Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, representada por el presidente Martín Hernández Guerrero. A la Red Nayarita para Prevenir la Discapacidad, que la preside la señora Blanca Estela Hinojosa Betancourt. Al profesor y líder de la comunidad sorda de Nayarit, Orión Héctor Díaz Flores. A la presidenta del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Nayarit, María Ventura Espinosa Tobar. Al señor Juan Ramón Castañeda Hernández, de la Asociación Deportiva Sobre Sordos. Al señor David Ezequiel Flores Jiménez, de la Gente Pequeña. A Patricia Elizabeth Gutiérrez López, Gente Pequeña de Nayarit. Nos distingue con su presencia el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el doctor Pedro Antonio Enrique Soto. Asimismo, agradecemos a los magistrados, magistradas, jueces, juezas, servidores judiciales, abogados, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos. Como pueden observar, aquí a mi lado izquierdo se encuentra la licenciada Erika Imelda Flores Galindo, quien junto con la licenciada Gloria Suárez Castañeda y Raquel Larios Campos estarán a cargo de la interpretación en lengua de señas mexicana para hacer accesible a este evento a la comunidad sorda. Enseguida, para realizar la exposición de motivos, pedimos la intervención de la magistrada Ana Isabel Velasco García. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Es un gusto iniciar esta jornada contando con la presencia de personas que viven una realidad diferente a la mayoría de nosotros. Y precisamente por ser diferente su vivencia, es un deber ético como funcionarios públicos aprender a movernos con sus zapatos, ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, entender al que no habla. Tarea difícil para quien no conoce, no entiende, no sabe cómo comunicarse, porque no vive esa realidad. Hoy pretendemos iniciar con el cumplimiento de varios objetivos para tratar de aprender a entendernos con las personas que viven una discapacidad. El objetivo principal es promover el respeto de los derechos que les han sido reconocidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México es parte, en el entendido de que su exigencia
exigibilidad y justiciabilidad es fundamental para reconocer y aplicar en el orden jurídico interno el modelo social y de derechos humanos sobre la discapacidad. Al promover la presentación y análisis de este protocolo, el Poder Judicial de Nayarit, además de orientar mejor su labor jurisdiccional en los casos que involucran a personas con discapacidad, redimensiona la difusión de los derechos humanos con el propósito de promover entre los nayaritas una cultura de reconocimiento y respeto de tales derechos, en el entendido que tal labor favorecerá un clima de mejor convivencia y de relación pacífica entre nosotros. Nuestra tarea es jurisdiccional fundamentalmente. Sin embargo, sabemos que en muchos hogares de nuestros compañeros de trabajo se vive esta realidad, ya sea como padres, hermanos, esposos, esposas o amistades. Y es importante que no solo debamos ser diferentes con quienes convivimos en nuestro espacio personal, sino sensibilizarnos y aprender a tratar diferente a quienes vienen a nuestro lugar de trabajo en busca de ayuda y son diferentes a nosotros, con la idea de buscar cada vez ser más iguales. A ser funcionarios públicos sensibles y atentos como seres humanos y a ser funcionarios atentos en el cumplimiento de los mandatos locales, nacionales e internacionales en los procesos judiciales en los que se encuentren inmersas las personas con discapacidad. Por ello, hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ha hecho las gestiones necesarias para traer a este espacio a una experta en el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos como el que hoy nos ocupa y que en este caso tiene como finalidad sugerir las directrices o lineamientos a seguir por las y los juzgadores en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad. Nos acompañan también un abogado, un secretario en funciones de juez, un funcionario de derechos humanos y un funcionario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial con sede en esta ciudad, quienes viven día a día esta realidad que los hace diferentes, que los ha enseñado a ser sensibles y que han aprendido desde hace muchos años, emprendido desde hace muchos años, una lucha por ser visualizados, por ser entendidos, por ser atendidos desde su realidad personal y por lograr una igualdad con los demás. El Poder Judicial busca un acercamiento con las personas con discapacidad. Por ello, nos congratulamos de contar con su presencia. Buscamos que conozcan sus derechos cuando participan en un juicio y que las personas que los atienden en los juzgados se capaciten y se sensibilicen para otorgarles el mejor servicio posible. ¿Qué mejor si se capacita con expertos y se sensibiliza compartiendo la experiencia de quienes viven una realidad diferente a la nuestra? Para mejorar el servicio, muy pronto contaremos con los peritos necesarios para atender en los juicios las necesidades de personas invidentes, con personas que utilicen el lenguaje de señas y la escritura braille. Estamos trabajando en ello y estoy segura que lo lograremos a la brevedad. Buscaremos también que las personas de primer contacto en los juzgados y los secretarios de acuerdos, cuando menos, reciban un curso mínimo de lenguaje de señas.
Los integrantes de la Comisión de Equidad de Género, la que muy pronto se llamará Comisión de Igualdad y de Derechos Humanos, nos sentimos muy satisfechos de poder cumplir en el Poder Judicial con uno de los objetivos a los que nos hemos comprometido con la Comisión Nacional de Tribunales, con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con la Suprema Corte y con la Comisión de Derechos Humanos, pero sobre todo por tener un acercamiento con las personas con discapacidad como seres humanos y con el objetivo mayor de prestarles un mejor servicio. Que el evento que hemos organizado sea exitoso para todos y todas. Muchas gracias. Para iniciar nuestro panel, me permito presentar a los panelistas, el licenciado Ricardo Jiménez Arcadia, el licenciado José Guzmán Rentería, licenciado José Omar Arciniega López, la licenciada Cecilia Elena Guillén Lugo. Y como moderadora tenemos la participación de la magistrada Zaira Rivera Vélez, a la cual le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. De verdad que me siento muy contenta y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia a este panel tan importante. Pero sobre todo agradecerle al magistrado Pedro Antonio Enríquez por generar estos eventos. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que los que estamos aquí compartimos ese gusto, el ver y llegar y ver el auditorio completamente lleno. Eso es parte de un gran equipo. Yo sé que la magistrada Ana está sumamente motivada porque ha sido uno de los grandes retos que ha tenido junto con el magistrado, y quienes pudimos contribuir con el granito de arena estamos muy contentos al ver que ese es el resultado de una gran convocatoria. Muchísimas gracias a todos por su presencia, agradecerles infinitamente porque esto es una apertura totalmente distinta, o el inicio de una nueva etapa con la apertura a esta modalidad que tenemos que ver con una perspectiva distinta. Muchas gracias a todas las asociaciones que participan y que nos acompañan. De verdad es grato tenerlos aquí. Y desde luego a todos y cada uno de los panelistas, agradecerles a todos, a la licenciada Cecilia Elena Guillén, muchísimas gracias por estar aquí, al licenciado José Omar Arciniega, parte del Poder Judicial, gracias por acompañarnos, al licenciado José Guzmán Rentería, que bueno, desde siempre ha estado con toda la disponibilidad de apoyar, gracias por acompañarnos, y al maestro Ricardo Jiménez Arcadia, que sabemos que ha hecho una gran labor y que con gusto aceptó, a pesar de sus ocupaciones, y de inmediato aceptó el estar con nosotros. Muchísimas gracias. Me voy a permitir dar lectura al currículum de la licenciada Cecilia Elena Guillén Lugo. Formación académica: licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada de la Unidad de Posgrado Facultad de Derecho de la UNAM, de la maestría en Derecho con orientación en Filosofía del Derecho. Cuenta con diplomados y cursos en temas diversos como son Derecho Constitucional, Regulación, Antropología Jurídica y Lógica. Experiencia: en el servicio público ha estado adscrita al Tribunal Superior del Estado de Nuevo León, subsecretaria de Ingresos, Servicio de Administración Tributaria y del entonces denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el ámbito de la sociedad organizada, actualmente es consejera de Libre Acceso AC, ONG especializada en la promoción de derechos de personas con discapacidad y expertos en el diálogo de accesibilidad arquitectónica y social. Como defensora y activista de derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad, su trabajo ha sido reseñado por diarios nacionales como Reforma y Milenio.
además de cobertura por el noticiero de Carlos Loret de Mola. Participación en foros y cursos de actualización. Docente en el Diplomado de Argumentación Jurídica, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal en sus ediciones 2006 a 2010, y en el Diplomado de Peritaje Antropológico organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asistencia al seminario taller sobre capacidad jurídica organizado por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ponente en las cuartas jornadas de inclusión y discapacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en el primer Congreso Internacional de Accesibilidad convocado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Al día de hoy, como entusiasta militante de los derechos humanos de las niñas y niños a participar de la cultura desde 2012, es lectora y cuenta cuentos en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, ejerce su derecho al deporte como miembro de un equipo máster mixto en el Complejo Olímpico México 68. Es investigadora adscrita a la Dirección General de Estudios y Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha participado en la preparación de del texto en formato de fácil lectura de una de las porciones relativas a derechos humanos de nuestra Carta Magna. También tiene un cargo de actualización del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que involucren derechos de personas con discapacidad. El curso que se presenta hoy tiene dos ejes. Versará sobre aspectos generales del referido protocolo, definiciones y aspectos conceptuales a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por su presencia a este evento. Esperemos que sea de su utilidad, pero le damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Elena Guillén. Muchas gracias. Ahí está, ya, listo. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco la presencia del amable presidio, a las autoridades, a los organizadores. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y regalarnos su tiempo. Y por supuesto también porque es muy relevante la presencia de los intérpretes. Gracias, es un honor que estén aquí. Bueno, pues empecemos sin funciones. A ver, usuarios de los servicios de justicia de este estado, por favor, con la mano izquierda. Justiciables, como dicen. Perfecto. Servidores públicos que nos acompañen. Oh, perfecto. Muy bien. ¿Personas con discapacidad? Perfecto. Bueno, pues entonces damos también festejo a esta diversidad que está aquí ahorita expresada. Me gustó mucho cómo empezó la magistrada, retomo su idea central, tratar diferentes a los que son diferentes para que cada vez seamos más iguales. Creo que ese es un objetivo que no debe empeñar nada más la actividad de la autoridad judicial, debe ser en la medida también de esas autoridades que son las que vemos en la banqueta directamente, sea tránsito, sea cualquier autoridad municipal, las entidades. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos Humanos, de la que voy a referirme a la par del protocolo, señala que los estados partes en todos sus niveles de gobierno tienen obligaciones que cumplir. Eso quiere decir que no está obligada nada más la Suprema Corte y en la Ciudad de México o el Ejecutivo cuando rinde su informe de gobierno, como acaba de ser la semana pasada. Quiere decir que todos tenemos obligaciones que cumplir. Y cuando digo todos, no me refiero nada más en esto a mi ámbito de atribuciones como servidora pública, sino también como persona, como particular. Esa es una de las cuestiones que más ha tomado discusión para la Suprema Corte cuando algún asunto está en discusión para su resolución, y es justamente establecer hasta qué punto también los particulares tienen esta situación de horizontalidad y deben respetar y promover los derechos también de sus conciudadanos. ¿Esto qué significa? Que no se trata nada más de que defendamos nuestros derechos. Tenemos que aspirar a esta, no sé, perspectiva más amplia de defender los derechos que no son nuestros,
porque aquí me suma a uno de los relatores de la ONU. Cuando solamente defendemos nuestros derechos, podemos caer en el error de defender nuestros intereses, y entonces ya no es el mismo concepto. Entonces, bueno, los invito a considerar esto, no nada más de la perspectiva de los derechos que ustedes consideran que les atañen, sino de los que les interesa que también se respetan para sus pares. A mí me encanta mencionar esta cuestión de que soy cuentacuentos, porque a veces pensamos que defender derechos humanos es algo riesgoso, es peligroso, es estas cuestiones que ponen en peligro tu vida y tu integridad, y no siempre es así. Tenemos que considerar que hay derechos que nos involucran, que nos son relevantes en el plano más doméstico, y que bueno, tienen la ventaja de que no impliquen cuestiones de seguridad, ¿no? Que pueden ser hasta divertidas. Entonces, bueno, yo los invito también a considerar esta manera en que se desenvuelven en su vida privada, a verla desde la perspectiva de los derechos humanos. Si ustedes van a jugar fútbol el domingo, están particularmente ejerciendo su derecho al deporte, y esto mejora sus expectativas de tener un derecho a la salud garantizado, no nada más en el aspecto de los servicios públicos. Entonces, pensemos que todo esto, incluso participar de nuestra comunidad, que les gustó un domingo acudiendo a algún culto religioso, eso también es un derecho que tenemos. Bueno, con esto cierro mi introducción, que espero no haya sido muy larga, y me centro pues en la finalidad de que nos convoca, y es justamente hablar sobre el protocolo. Si no me lo vuelvo. Si alguien tiene alguna duda, hable ahora que ella para siempre, pero si no, también lo pueden interrumpir en algún momento, porque sí me interesa, en la medida en que esto sea posible, por respetar los tiempos del presidio, establecer un poco de diálogo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es un compromiso? Gracias. Bueno, pues ya no sea la magistrada. ¿Para qué queremos este protocolo? ¿Me lo permite? Gracias. Muchas gracias. Tuvo mucho éxito y está agotada ya la versión impresa. No lo suelto porque ya no. Este es el protocolo. Se agotó. Todavía lo que tenemos por allí en la Suprema Corte son unos ejemplares en braille, del que espero pronto acercar alguno a la biblioteca aquí de la Escuela Judicial. No fue en esta ocasión porque no hubo oportunidad de sacarlos de bodega y bueno, pero existe en braille y bueno, espero que próximamente esté ya aquí a la medida. Bueno, pues, ¿qué queremos con este protocolo? Sugerir directrices. Pensamos que una directriz es una manera más suave de fijar una norma. Son directrices que van a seguir por parte de los juzgadores y de las juzgadoras para acercar el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad justamente al ámbito de la impartición de justicia. ¿Qué queremos con esto? Como Poder Judicial, atacar las barreras, sean barreras en el entorno, sean barreras actitudinales, físicas como comunicacionales, y avanzar en esto en la toma de conciencia de las autoridades como nosotros que tenemos alguna labor asignada. Hablé de varios tipos de barreras. Fíjense, cuando estamos hablando de actitudinales, estamos hablando de los prejuicios que todos en alguna manera tenemos o que no hemos trabajado para superarlos. Las barreras físicas son esas que pueden ser arquitectónicas o pueden ser comunicacionales. En este caso, alguna barrera muy importante está salvada aquí justamente por la labor de las señoras intérpretes. Si no, estaremos ante una barrera que impediría que buena parte de nuestro auditorio, que también viene a aportar, estuviera impedido de conocer parte de los contenidos de esta charla. En otro aspecto, y debo disculparme, el material que tengo preparado para la pantalla es muy normovisual. Esto quiere decir que salvo lo que yo pueda transmitir por la vía oral, nuestros compañeros que son ciegos no pueden participar de las imágenes que están en pantalla. Esa es una barrera. Pero bueno, es involuntaria. ¿Y qué hablamos de la toma de conciencia? Generalmente se incluyen en la toma de conciencia estas acciones de sensibilización, pero también involucra el tema de los presupuestos. Discutir el tema de los dineros, porque el ejercicio de los derechos humanos, y de todos los derechos en general, involucra ejercicios de recursos públicos. Se las suelto nada más por ahí. Bueno, ejes principales del protocolo.
Pues mire, el protocolo lo que busca es, en el caso de la labor judicial, es acercar las nociones del modelo social a los juzgadores y juzgadoras. ¿Qué quiere decir? Que la impartición de justicia no puede seguirse, como muchas veces se hacía, en términos de los prejuicios, pues es que así me lo pidieron, así se ha hecho siempre, sino tiene que tomar en cuenta este nuevo modelo social. Me voy a detener más adelante en el modelo, si nada más les menciono que es para acercar ese modelo a la labor diaria. Un eje principal también rector, el respeto a la autonomía y la libertad en la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos, en la medida así vivamos con discapacidad mental o intelectual, somos autónomos para tomar nuestras decisiones en igualdad de condiciones de quienes no están con esta condición o de momento no viven con ella. No lo mencionaré con mucho detalle, pero el INEGI, ahora que ha liberado las cifras de 2014, nos hace ver una pequeña realidad. La población en México está envejeciendo y eso nos pone simplemente a la vista de lo que sucede con la vida. Implica en ocasiones adquirir discapacidad si es que no se vive ya con ella. Bueno, el eje también rector es la mayor protección de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de tomar una decisión particular tenemos que considerar si ese derecho a tutelar merece una